Ok, antes de empezar, hoy vamos a estar hablando acerca de la abundancia. Estamos en la temporada de Más que Suficiente y hoy vamos a decodificar un poco la abundancia, pero no quiero darle continuidad a la reunión sin felicitar a todas las mujeres que están en este lugar, a todas las mujeres, en especial a mi esposa y a mi hija que están aquí. Las amo las dos, son maravillosas, me hacen feliz la vida, las amo. Entonces, en especial a todas las mujeres, este día es especial para ustedes y queremos compartir un mensaje que también sé que va a ser significativo para todas las mujeres. Ahora, hablando de mujeres específicamente, varias personas en algún momento me han dicho que yo soy machista. ¿Quién cree que yo soy machista realmente? Levante la mano, ¿quién cree que yo soy machista? No, nadie, todo el mundo está a mi favor. ¿Creen que yo soy machista por algunos comentarios que hago acá en plataforma? Pero realmente algunos de esos comentarios son jugando, no son en serio. Algunas personas quizás se lo han tomado en serio y me han escrito que yo soy un poco machista, pero no es cierto. Ahora, yo sí creo que las mujeres y los hombres somos distintos. Yo no creo en eso, que somos iguales, somos diferentes. Y entre otras cosas, lo que estamos celebrando hoy es esa diferencia. Estamos celebrando que las mujeres son valientes, que son femeninas, que son, ayúdenme por favor, ¿qué más? Que son sensibles, no sé si es una verdad. Apasionadas, algo más, por favor, no me van a quedar mal, nos están viendo en línea. ¿Algo más? ¿Cómo? Dan vida, son maternales. ¿Ah? ¿Cómo? Creativas. Bueno, los hombres también somos creativos. Estamos hablando de diferencia. Ahora bien, en medio de eso, ¿verdad? Que yo creo que somos diferentes. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea moderna de que un hombre está saliendo con una mujer y ambos pagan la cuenta mitad por mitad. No estoy de acuerdo con eso. De hecho, en estos días estaba hablando con una amiga. Ella estaba en consejería y me dijo, estoy saliendo con un hombre. Imagínate que cada vez que traen el datáfono, él dice, cóbrate aquí la mitad. Oye, ¿qué es eso? Puede ser. Y entonces me dice, no, y estoy saliendo con él y de vez en cuando sale con el viejo truco, se me quedó la billetera para ver si tú pasas la tarjeta. Yo no creo que eso sea correcto. Y tampoco si tú eres uno de esos personajes medio gigoló y estás aquí esta noche, no quiero arruinarte la noche. Solo quiero decirte que incluso la naturaleza, en la misma naturaleza, los machos son proveedores. No lo digo yo, es la misma naturaleza. Las hembras escogen los machos más fuertes para sentir que sus crías van a tener protección. Entonces es la misma naturaleza. De hecho, quiero contarte un poco de mi historia durante el día de hoy. Yo conocí a mi esposa cuando yo tenía 14 años. Óyelo bien, 14 años, eso se escucha aterrador. Aterrador. Te voy a decir por qué, porque mi hija que está aquí, todas la están viendo, tiene 12 años y no existe posibilidad alguna que ella tenga un novio a los 14 años, bajo ninguna circunstancia. En público te lo manifiesto para que lo sepas. No existe. Yo creo que mis suegros fueron irresponsables como dejaron que una criatura a los 14 años tuviera novio. Es algo absurdo. Sin embargo, desde los 14 años, óyelo bien, y yo era también muy joven, desde esa edad, ya yo estaba saliendo con ella, para mí era importante que ella sintiera que yo podía proveerla. Pero como yo era un estudiante, no tenía ni un peso. ¿Quiénes se casaron aquí con la novia de su juventud? Levanten la mano. Con la novia con la que tú tenías que pasar cierto trabajo. Levanten la mano bien arriba. Vamos a darle un aplauso a estos héroes que se casaron con la novia de su juventud. Yo tenía que hacer de todo para poder salir con Natalia. De todo. Escucha esta historia, Yasho, de tu mamá y tu papá. Hacía de todo. Yo hacía trabajos en la universidad a mis compañeros para poder salir con ella. Yo lavaba yo mismo el carro, me motilaba yo mismo para ahorrar plata. Hacía de todo tipo de rebusque para poder salir con mi novia en ese momento, que tenía 14 años. Y toda la semana duraba trabajando y ella se gastaba esa platica en segundos. Mi esposa, escúchalo bien, desde los 14 años, mi esposa es de la que ella selecciona el plato por el precio. En su cabeza, si es más caro, sabe más rico. Y desde los 14 años estoy en eso, hasta ahora. Ella siempre coge el plato más caro. Esa es la forma en la que ella elige. Entonces yo todo el tiempo estuve con un temor, siempre, y esto es muy, muy importante para la gente que salió con su novia de la juventud. Yo sé que se van a identificar conmigo. Siempre había en mi corazón, cuando estábamos en la calle, el temor que se me acabara la plata y yo pasara una vergüenza. Por eso yo sí tenía un viejo truco, que es un viejo truco válido de hombres. Y es el viejo truco de, ¿sabes que yo no tengo hambre? Y no tengo hambre, en realidad quería arrebatarle la comida, pero yo le decía eso porque me daba terror que llegara la cuenta y no tuviera cómo pagarla. Me daba terror que se quedara el carro sin gasolina.
y que ella se diera cuenta que yo estábamos estrictos para llevarla a su casa y después yo no sabía cómo regresaba a la mía. Me daba terror eso, me daba terror que se agotara el dinero. Y en esa relación, a pesar de que ella tenía 14 años, yo tenía 18 años, yo también era muy niño. A pesar de eso, en ese momento, yo tenía como esta angustia si yo realmente iba a tener los recursos para sostener esa relación. Si los recursos no se me iban a agotar y yo iba a tener que decirle un día, esto es insostenible. Todo ha sido un engaño, es insostenible de aquí en adelante. Pero sabes, esta angustia se fue minimizando cuando yo le dije a mis suegros, me voy a casar con tu hija. Pero cuando tú le dices a tu suegro que te vas a casar o a ella, tú estás haciendo una invitación a que esa mujer y a que tus suegros confíen en ti, confíen en que tú puedes proveerla. Y todos los hombres sabemos aquí la presión que implica saber que alguien depende de ti, que alguien está esperando lo que tú puedes ofrecer, que tus hijos, el colegio de tus hijos, que la comida, que tu familia, que el futuro de tu familia de alguna manera depende de ti, cuando la gente tiene expectativas para contigo. Ahora quiero decirte algo, quizás Dios me prosperó, pero ahora en este momento todavía tengo temores que se me agote algo, porque nosotros creemos que cuando conseguimos dinero, los temores que se nos agoten algo se nos acaban, pero no es cierto. Entre más dinero conseguimos, construimos una mejor calidad de vida. Ahora viajamos a hoteles de más estrellas, ahora viajamos más lejos, compramos carros más costosos y ahora tenemos más que perder. Cada vez que consigues más dinero, lo que haces es que mejoras tu calidad de vida y cada vez tienes más que perder. Y muchas veces sigue en el corazón este pánico de adolescentes, ¿verdad? De se me van a agotar los recursos para sostener esta relación, esta familia o mi vida. Ahora, la Biblia cuenta una historia y es la historia de unos novios que se les agotó el vino en su boda. Dice la palabra que María, la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Canaán de Galilea. Ellos estaban ahí, de pronto se agotó el vino. Entonces la madre de Jesús se acerca a Jesús y le dice, hijo, se agotó el vino. Y él le dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo con esto? Que no ha llegado mi hora aún. Ella dice la palabra que ella se dirigió a los empleados que estaban ahí y les dijo, hagan todo lo que él les dice. ¿Qué dijo? Hagan todo lo que él les dice. Entonces dice que ahí habían 6 tinajas, que eran las tinajas para la purificación. Y Jesús dijo, llenen esas tinajas de agua. Una vez las tinajas estuvieron rebosando, Jesús dijo, tomen un poco de ese agua y llévensela al maestresala. Cuando el maestresala probó ese agua, era un vino exquisito, tan exquisito que fue donde el novio le dijo, mira, normalmente en esta fiesta sirven el primer vino al principio y cuando la gente ya está un poquito de pasada de trago, que no se va a dar cuenta de la porquería que le va a dar después, entonces ellos sirven el otro vino, pero tú serviste el buen vino al final. Fue tan increíble el vino que Jesús hizo que este maestresala se dio cuenta de la calidad del vino. Ahora bien, tengo que ponerte un poquito en contexto para que entiendas la gravedad de que se haya acabado este vino. Porque este tipo de matrimonios en esa época se celebraba en otoño. ¿Por qué en otoño? Porque el clima estaba fresco y la gente podía celebrar estos matrimonios al aire libre. Estas fiestas duraban entre 5 y 7 días, donde toda la región se reunía a celebrar las bodas de estas personas. Ahora, si se acaba el vino en tu boda, quizás no es tan dramático. Serviste un poco de vino, se acabó, la gente se va para su casa. Pero si se acaba el vino en una boda como estas, es un asunto complejo, porque entonces al día siguiente pueden llegar personas por primera vez a la boda y no van a encontrar vino. No van a encontrar vino con qué comer, no van a encontrar que los novios los están atendiendo de una forma digna. La boda se iba a acabar antes de tiempo. Iba a ser una vergüenza cultural para esa familia muy grande quedarse sin vino. Entonces es muy diferente y para mí es importante que pudieras tener esto en contexto, porque era algo serio para ellos que se les agotara esto. Como para algunos de nosotros es algo serio que se agoten algunas cosas. Estamos celebrando el Día de la Mujer y quiero empezar por ustedes. En este tiempo que tengo de estar aconsejando, me he dado cuenta que uno de los grandes temores de las mujeres es que se les agote el tiempo para casarse. Y todo el tiempo quizás tú muestras una cara feliz a las demás personas, pero por dentro tienes miedo que se te agote el tiempo para casarte. O parejas que han intentado tener hijos, o que quizás no te has casado y también sientes que se te está agotando el tiempo para tener hijos.
Y quizás no le cuentas esto a nadie, pero hay una lucha en tu interior con esta sensación que se te está agotando el tiempo. Quizás matrimonios que han estado luchando por salir adelante y se han agotado todos los recursos. Ya fuiste al psicólogo, fuiste al psiquiatra, fuiste de un líder de acá del living room. Has hecho de todo y aún el asunto no mejora y dices, se están agotando los recursos y este matrimonio no funciona. Quizás en medio de esa misma situación dices, siento que se está agotando el amor y ya no siento lo mismo por esta persona. Quizás estás luchando con tus hijos y a pesar de que los criaste bien, ellos están tomando malas decisiones. Y llega un momento en que dices, se me está agotando la paciencia y estoy al punto de que estoy pensando que ni siquiera quiero saber qué hacen con su vida, más bien que tomen decisiones aparte de mí. No me quiero enterar de lo que están haciendo porque siento que ya se me agotó la paciencia con ellos. Quizás a algunas personas aquí se les agotó la salud. Y sientes que has empezado a perder la capacidad de disfrutar la vida. O sencillamente se te agotó la alegría. Sabes que el vino en la Biblia tenía que ver con la alegría. Y quizás algunos de ustedes están viviendo la vida, pero no con la misma alegría que la vivían antes. O quizás nunca la has vivido con alegría. Y no puedes disfrutar de la vida. Quizás estás con tus hijos, los ves, pero siempre estás pensando, en vez de disfrutar el momento, en tu corazón hay un vacío y dices, esto no va a durar mucho, no lo voy a poder ver crecer, no lo voy a poder ver en la universidad, no voy a poder ver a mi hija casarse. Es como que en cada momento que estás tienes miedo que se te agote el tiempo feliz, como que se te agote la buena racha. Gente que no puede disfrutar los buenos momentos porque está pensando que esos buenos momentos se van a agotar y en vez de disfrutarlos quedas angustiado porque crees que esos momentos se van a agotar. Ahora, pero Jesús estaba en esa fiesta. Y cuando Jesús estaba en esa fiesta, toda carencia que había en ese lugar fue transformada en abundancia. Y si Jesús está en tu vida, toda carencia, toda necesidad va a ser transformada en abundancia. Ahora nosotros hubiéramos podido decir, oye, este Jesús convirtió este agua en vino y hizo un gran milagro. ¿Sabes cuántos litros de agua le cabía a cada una de esas tinajas? 100 litros de agua. Jesús hizo 600 litros de vino. Yo no tengo el cálculo exacto, pero más o menos estimamos que ese vino duraba para un mes. ¿Por qué Jesús es tan exagerado? Porque nuestro Dios es más que suficiente. Dice la palabra que aquel, nuestro Dios, es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que imaginamos, de lo que pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora bien, si Jesús hubiera simplemente convertido el agua en vino, sería razón suficiente para que tú y yo todavía hoy habláramos de ese milagro y dijéramos, wow, Jesús es lo máximo. Pero no solamente convirtió el agua en vino, sino que además lo hizo de la mejor calidad. No era necesario, pero Él es más que suficiente y hizo un vino mucho mejor. Y eso nos habla que Dios va a ir más allá de tus posibilidades, incluso de tus gustos, de tus expectativas, de tu capacidad de creer. Dios va a ir más allá de tu condición mental. Él te va a llevar mucho más allá de lo que tú piensas o imaginas. Esto es clave, es importante. Ahora en esta gran boda ocurrió un milagro. Ellos pasaron de la carencia a la abundancia. Y aquí hay una serie de ingredientes que nosotros vamos a decodificar para que tú puedas mirar cuáles son los ingredientes, cuáles son los patrones en la abundancia que se repiten una y otra vez cada vez que la gente pasó de la carencia a la abundancia. Por ejemplo, uno de ellos que es muy importante y es que Jesús estuvo invitado en esa boda. Jesús fue invitado junto con sus discípulos a esa boda. Y eso nos lleva al primer punto que lo vas a ver en pantalla. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. La presencia de Jesús en esa boda, óyelo bien, marcó la diferencia. Si Jesús no hubiera estado en esa boda, se hubieran quedado sin vino. La presencia de Jesús en tu matrimonio va a marcar la diferencia. Invita a Jesús a tu matrimonio. Invita a Jesús a tu empresa. Invita a Jesús a tus negocios. Invita a Jesús a tus contratos. Invita a Jesús a tus actividades deportivas. Lo que marca la diferencia en esta situación es que Jesús estaba ahí. Y voy a empezar a decir algo un poco trascendental, pero es muy importante que lo escuches. El hecho que tú escojas una buena mujer o un buen hombre para casarte no significa que tú vas a ser feliz con esa persona. El hecho que los dos vayan al altar agarrados de la mano. Nadie va al altar diciendo voy a casarme para después divorciarme, arruinar mi vida, pagar 2 pensiones y tener una vida miserable. Nadie lo hace. Todo el mundo que va ahí va con buenas intenciones. El hecho que tú vayas
enamorado y le des ese beso a tu novia que se hace a tu esposa, no es garantía de que las cosas van a estar bien, de que finalmente tú vas a tener un matrimonio feliz. El hecho que eduques bien a tus hijos no es garantía suficiente que ellos van a tomar buenas decisiones. No es garantía. No lo es. El hecho que trabajes y te esfuerces no es garantía de que tu familia va a estar prosperada. Necesitas a Jesús en tu vida para que te dé garantías. Necesitas a Jesús en tu vida para que estabilice tu vida y tu familia. La mayoría de los matrimonios, estadísticamente, de las familias se divorcian, se separan a los 2 primeros años. Y la razón es porque en estos 2 primeros años estos matrimonios empiezan a enfrentar presiones. Oye bien, cuando la gente está enfrentando presiones, la gente saca lo peor que hay de ellas. ¿No has visto por ahí la isla de los famosos, el desafío, todas estas cosas? La gente llega súper bien, pero a medida que van pasando trabajo, a medida que el asunto se va poniendo complicado, va saliendo lo peor de la gente. Es decir, que tú nunca le hubieras visto la cara a esos famosos o a esas personas que fueron a esta isla. Nunca hubieras conocido las verdaderas personas que son si no hubieran enfrentado todas estas situaciones. Y cuando tú te casas con una persona o tienes tu familia y enfrentan presiones, empiezan a salir cosas que tú no conocías. Y necesitas que Jesús esté ahí para que calme la tormenta y para que calme el interior de esas personas. No sé si recuerdas, Jesús está en la barca, hay una gran tormenta, pero Él estaba ahí. Y cuando Él está, marca la diferencia. Pero no solamente Jesús mandó a callar al viento y al mar, sino que Jesús también mandó a callar la tormenta en el interior de las personas que estaban ahí. Y esto es importante. Necesitas a Jesús que traiga paz a tu vida en medio de las presiones. Ahora, por otro lado, esto en presiones, pero por otro lado, escúchame bien. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Ella me gusta, me encanta desde el primer día que la vi. Pero ella no es suficiente en sí misma para que yo no me vaya con otra mujer. Mis hijos que están aquí, que los amo con todo mi corazón, mi familia, no es suficiente para yo sentirme pleno. No es suficiente para yo sentirme completamente pleno. Los éxitos, todas las cosas que pueda conseguir, no son suficientes para yo sentirme pleno. Y esto es una gran verdad que nadie se atreva a decir. A ti y a mí nos enseñaron una cosa. Escúchame, que la plenitud no estaba en las cosas malas. A todos nos enseñaron que no estaba en las drogas, que no estaba en los negocios ilícitos, que no estaba en el sexo desmedido. Eso lo tenemos claro. Pero nadie nunca nos enseñó que la plenitud tampoco estaba en las cosas buenas. En una buena familia, en una buena esposa, en tener el perro que siempre soñaste, en tener éxito. Nadie nos lo dijo. Entonces tú vas y buscas en las cosas malas la plenitud y no las encuentras, con la esperanza que cuando las busques en las cosas buenas la encuentres, y te vas a frustrar porque ahí tampoco está. Y por eso es que la gente llega al matrimonio con unas expectativas, pero como no encuentra plenitud ahí, termina siendo infiel, termina separándose, termina haciendo locuras, porque buscaste en lo malo, luego te casaste y tampoco funcionó, porque ni en lo malo ni en lo bueno. ¿Acaso no era Adán donde estaba buscando la plenitud en el árbol del bien y del mal? Y no estaba ahí. La plenitud siempre estuvo en el árbol de la vida, que es la representación de Jesús. Por eso un día Jesús se encuentra con una mujer y muy amablemente empieza a hablar con ella, y luego le dice: mujer, has tenido 5 maridos y el que tienes aún no es tu marido. Ella había buscado su plenitud en una relación y en otra relación. Y hay personas aquí que han una relación, otra relación. Has entregado tu intimidad una y otra vez a un hombre y a otro hombre, o a una mujer y a otra mujer, buscando plenitud. Y Jesús le dijo: solo yo puedo saciar tu interior. Yo te puedo dar de beber un agua con la que nunca más tendrás sed. Necesitas que Jesús sacie tu alma para que no pierdas el norte de tu vida. Ahora, si lo piensas bien y los miras bien, escucha, esta mujer se dirigió inmediatamente a Jesús. Ella no fue donde el maestresala, no fue donde los novios, no fue donde los invitados. Ella buscó a Jesús, pero tú y yo buscamos a Jesús como lo último que podríamos buscar. Por eso hay un dicho popular que todos tenemos en el corazón: es solo nos queda orar. Todos lo hemos dicho. Lo único que nos queda es confiar en Dios. Y es como que lo último en la vida que se nos ocurriría a nosotros es poner nuestra vida seria y nuestras responsabilidades serias en el supuesto imaginario que a Dios se le ocurra ayudarnos. Y tú vienes a la iglesia y lloras con las canciones, pero en el fondo, oye, para nosotros es una locura poner nuestra vida en esta idea de que el Señor se le va a ocurrir ayudarnos. Por eso lo dejamos de último.
Y decimos, solo nos queda orar. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando tú pones a Jesús de último, tú empiezas a buscar soluciones. Y empiezas por todos lados a buscar cómo resolver tu carencia, a buscar cómo acceder a la abundancia. Y entonces cuando empiezas a tratar de resolverlo, empiezas a buscar culpables. Y esto es lo que pasa al interior de los matrimonios. Cuando hay carencias económicas, el hombre culpa a la mujer y la mujer culpa al hombre. Los dos se culpan. La mujer mira al hombre y dice algo como, es que yo no veo que tú trabajas lo suficiente. Y el hombre ve a la mujer y dice, es que yo veo que tú no me honras y no me apoyas. Yo necesito tu ánimo. Yo sí salgo a trabajar, solo que las cosas no se me dan. No sales a trabajar. En el fondo ella piensa que él es flojo. Y empieza una guerra que acaba con el matrimonio. Lo mismo en las empresas. Culpas a tu socio. Culpas a tus empleados, culpas a tu jefe. Siempre buscas culpables que terminan ocasionando caos. Escúchame bien, ¿por qué? Porque tú crees que esas personas, tu esposo, tu esposa, tu jefe, son tu fuente y quieres extraer de ellos algo que solo Jesús puede darte. Entonces nuestra vida termina siendo un caos porque nosotros demandamos de las personas cosas que las personas no pueden darte. Por más que tu esposo se esfuerce, por más que tú te esfuerces, finalmente la fuente de su sustento económico será Dios. Y cuando tú pones a Dios como tu fuente, ya tú no empiezas a buscar culpables. Quizás aquí hay esta noche personas que se culpan a sí mismos. Dejé ir esta oportunidad, no estudié, hubiera aprovechado esa oportunidad de estudiar, hubiera aprovechado esa oportunidad de negocio y te estás culpando por la carencia. Pero necesitas volver a mirar a Jesús. Ahora te das cuenta otra cosa. Esta mujer no le suplicó a Jesús, no entró en lucha, en fuerza con él a tratar de extraer esto de Jesús. De hecho, ella le dijo y se apartó donde los empleados. Una sola vez se lo dijo. Pero tú y yo vamos a Jesús y tratamos de entrar en lucha con él. Es como que nosotros disfrazamos toda nuestra carga, todas nuestras presiones, todos nuestros temores, los disfrazamos de espiritualidad y creemos que eso es conectar con Jesús. Escúchame, la oración no es que tú te preocupes en voz alta. La oración es que tú hagas un intercambio de conciencia, que tú llegues a ese lugar y cambies la conciencia de la carencia, de lo que te hace falta, por la conciencia de un Dios que es más que suficiente, por la conciencia del reino, que tú llegues a ese lugar y cambies la perspectiva de todo eso que te hace falta por una perspectiva del Dios Todopoderoso que siempre ha estado a tu favor. Entonces, cuando tú haces este intercambio de conciencia, empieza a venir una paz sobre la cual se manifiesta el reino de Dios. Hace unos días me pasó el primer día que abrimos Living Room en enero. Estaba predicando José Víctor Dugán. No sé si lo recuerdan. Y yo estaba ahí sentado en la tercera reunión y me entra una llamada de mi esposa y me dice: Carlos, vente rápido para la clínica iberoamericana que Khalil se acaba de partir la cabeza. Imagínate, yo aquí levantando mis manos: Señor, tú eres mi protector. No, mira, que Khalil se acaba de partir la cabeza. Salgo yo corriendo para la clínica y encuentro a este niño con una zanja en la cabeza de 8 centímetros. Le cogieron, si no estoy mal, 18 puntos. Era una zanja impresionante en la cabeza. Y este niño está ahí sangrando. Era la primera vez que yo veía a un hijo mío bañado en sangre. Y llego ahí, y la última. Y llego ahí, y está mi hijo ahí. Y entonces él me mira, soy el único hombre en la familia y me identifico mucho con él. Y llega ahí y me dice: papi, ayúdame, sácame de aquí. Y yo pongo ese deseo de que él se sienta protegido. Y le digo: hijo, tranquilo, que se meta contigo, yo lo acabo. Aquí está tu papá. Y el niño me mira: sácame de aquí, y aquí estoy yo, hijo. Y entonces esperando el cirujano. Y yo soy de estas personas. Mi esposa, tú has visto este tipo de personas en las clínicas que van y pelean con las enfermeras y le dicen: enfermera, ¿tú lo has visto? A mí me da pena. A mí me da pena. Natalia va y forma sus escándalos como si estuviera en la EPS, como si estuviera en el Seguro Social. A mí me da pena. Estamos en la Iberoamericana y hay gente que me conoce y yo armando un escándalo. Me da pena. Entonces no venía el doctor y Natalia me dice: ve y búscalo. Yo: me da pena. Yo le había dicho: te voy a proteger. Pero luego pasó algo curioso. Y es que ustedes saben cómo soy yo con el tema de la higiene en las manos. Lo saben. Bueno, los que no lo saben, miren una charla que se llama Patrones Extraños. Y yo veo que viene el doctor y los que tenemos este asunto con la higiene andamos mirando qué agarran las otras personas. ¿Sí o no? Ok. Y yo veo a este doctor que viene desde por allá, agarra el lapicero, firma, agarra a la enfermera, le agarra la cara a la enfermera, agarra el manubrio, agarra todo, me saluda a mí que tenía las manos sucias, que había agarrado mil cosas, saluda a mi esposa. Y el tipo, ¿tú crees que se ha lavado las manos para cogerle la cabeza a mi hijo?
Yo no fui capaz de decir, me dio pena. Y sabes una cosa, yo me sentí tan poco hombre. Yo dije, yo definitivamente soy. Y yo le dije a este niño que lo iba a proteger. Ni siquiera soy capaz de decirle, oye, sea serio, va a lavarse las manos. No fui capaz. Pero el asunto empieza a empeorarse porque el doctor me dice, agárralo tú porque esto va a estar fuerte. Y agarro yo al muchachito y empiezan a inyectarle dentro de la herida. Y empiezan a inyectarle. El niño me miraba, papi. Y me miraba como quien dice, tú me prometiste. Y yo lo estoy agarrando. Como quien dice, estás de mi lado, estás en mi contra. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo agarrándolo. Pero yo estoy en este momento. Y se supone que es el momento de Carlos Fraija que viene y predica que la paz, que bla. Y de pronto tú piensas que yo soy un tipo místico que en medio de estas situaciones baja una paz. Y estoy ahí. Y estoy viendo esa cantidad de sangre. Y estaba tan alterado que el médico en un momento paró y dijo, oye, si quieres salte mejor porque esto está heavy aquí contigo. Se supone que yo soy el hombre de paz. De verdad, él en un momento me dijo, mira, me vio pálido, dijo, mira, si quieres salte porque esto está, el niño se está poniendo nervioso con tu cara. Y entonces estoy yo ahí y yo empiezo a orar de esta forma vergonzosa. Padre, haz algo, por favor, Señor. Y entonces recordé, estoy haciéndolo mal, esto no, así no funciona el reino. Y en ese momento lo recordé y empecé a traer la paz de Dios al lugar. Señor, tú estás aquí, tú siempre has estado conmigo. Siempre tu presencia me ha acompañado, tú siempre has protegido a mis hijos. Yo lo he visto, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres mi protector, tus ángeles van delante de mí. Empecé a hablar de una forma distinta y la atmósfera empezó a cambiar. Pero tú y yo creemos que nuestra espiritualidad se basa en una persona que está enferma y dice, voy a alcanzar la sanidad con mi oración. Y convierte la oración, convierte tu momento espiritual en carga. Un día escuché a Joseph Prince, uno de los mentores, que no me conoce, pero ha sido uno de mis mentores por mucho tiempo, decir algo que me encantó. Él reunió a toda la gente en su iglesia y les dijo, les voy a pedir que no oren por una semana. Y la gente quedó, ¿cómo así que no oren por una semana? Sí, yo no quiero que oren por una semana, porque ustedes están muy convenciditos que Dios los protege porque ustedes le piden que los proteja. Pero Dios no los protege porque ustedes le piden que los proteja. Dios los protege porque los ama y está en pacto con ustedes. Y yo quiero que ustedes pongan su confianza en el amor de Dios y no en las oraciones que le hacen a Él. Y tú y yo hemos convertido, hemos cambiado todos estos medios de los que nos aferramos para sentir tranquilidad, como la plata, como las conexiones, como las relaciones. Cambiamos todas estas cosas y ahora estamos aferrados de nuestra propia capacidad de orar, de nuestra propia capacidad de ir. Es que yo lo gestiono. Ya, me toca confiar en Dios, pero por lo menos lo gestiono bien con el hombre y le pido hasta que yo sepa que ya quedó bien pedido. Y esto es un gran error. Ahora te das cuenta que hace María. María dice la palabra que ella se quita de ahí y están los empleados y les dice a los empleados, hagan todo lo que Él les dice. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es, pero más fuerte, 1, 2, 3. Haz todo lo que Él te diga. Hay un patrón que se repite en todos los milagros de abundancia. En todos estos milagros tú vas a ver instrucciones. Siempre vas a ver instrucciones. Por ejemplo, ahora que estuvimos dando la primera charla, hablamos de esta mujer que se quedó sin nada de comer. Y las instrucciones fueron, ve donde tus vecinos y pídeles vasijas vacías. Después hablamos de la pesca milagrosa y dijimos que Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Te vas a dar cuenta que cuando Jesús hizo esta multiplicación de los panes y los peces, le dijo, tráiganme eso acá y sienten a todas las personas por bloque y empiecen a repartirlo. Jesús siempre da instrucciones y ahora una vez más está Jesús dando instrucciones. Se para y dice, llenen esas 6 vasijas de agua. Siempre hay instrucciones. Ahora, cuando tú escuchas la palabra instrucciones, también tienes que parar de pensar en la palabra obediencia. ¿Está claro? Y la palabra obediencia siempre nos suena a moralidad. Porque la iglesia ha vendido a un Dios que está demandando de ti siempre solo obediencia. Entonces, asociamos más a Dios con obediencia que con amor. Y por eso esta palabra le tenemos miedo. Pero la obediencia es una oportunidad. Óyelo bien, una oportunidad que tú puedas ser dirigido desde la perspectiva de Dios.
Es que Dios, que tiene una perspectiva más amplia y más profunda, te pueda dar instrucciones específicas. Y entonces cuando Él te dé esas instrucciones específicas se va a manifestar el milagro. Quiero que lo pienses bien. En cada uno de estos milagros no solamente fue importante que Jesús estuviera ahí o que la presencia de Dios estuviera ahí, porque no en todos hemos hablado de Jesús. Sí, la presencia de Dios estaba ahí, pero en todos hubo instrucciones. Ahora quiero contarte algo, porque tú dirás: Carlos, ¿y cómo yo puedo recibir esas instrucciones? Yo no sé cómo escuchar a Dios. Y quiero contarte algo. A veces cuando estoy en otro país, lejos de mi esposa, o estoy en otra ciudad lejos de mi esposa, en ese país, en esa ciudad, yo a veces la escucho. Te voy a decir por qué. Porque cuando estamos aquí en Barranquilla y yo estoy en un restaurante y voy a tomar Coca-Cola, ella empieza con un tema con la Coca-Cola. Carlos, no tomes esa Coca-Cola, tú eres un ejemplo para la juventud, eso te hace daño. Mira, Carlos Eduardo, no la tomes, mira que tienes hijos, tienes que cuidarlos. Y empieza: mi amor, tú sabes que yo te amo, lo hago por tu bien, más bien, Señor. Y llama al mesero y le dice: Señor, la Coca-Cola no, la cancelo, cámbiala por agua. Y me cambia la Coca-Cola. Tú sabes las ganas que dan de tomar Coca-Cola, nada más lo estoy diciendo, ya me dieron ganas. Y empieza entonces que la Coca-Cola, y yo la amo y sé que lo está haciendo por amor, y yo no me tomo la Coca-Cola. Ahora, eso está bien porque ella está ahí. Lo que es tenebroso es que cuando yo estoy en México o estoy en otro lugar, escucho lo mismo y ya no está ahí. Yo digo: no me molestes ahora, pero aún así lo escucho. La Coca-Cola, mi amor, yo te amo. Y le veo la carita y todo, de una imagen y todo. Escúchame, yo estoy tan familiarizado con su voz, con su amor hacia mí, que la puedo escuchar aun cuando no estoy con ella. Si tú te familiarizas con la palabra de Dios, si tú meditas en ella, si tú lees estos salmos, si tú lees estos evangelios y empiezas a familiarizarte con la voz de tu Padre, no importa que ya no tengas la Biblia abierta, no necesitas tenerla abierta. Ahora vas a estar en cualquier situación y vas a poder escuchar su voz dándote instrucciones. Esto va a marcar una diferencia, pero para que puedas escuchar su voz lejos de su palabra escrita, primero tienes que familiarizarse con su palabra escrita. Ahora, con el tiempo, tú vas a desarrollar la capacidad de que estas instrucciones generales se empiecen a convertir en instrucciones específicas. ¿Sabes cuántas instrucciones específicas Dios me ha dado a mí a lo largo de mi vida? Muchas. Quiero contarte, por ejemplo, ustedes saben, me acabo de casar. O sea, estoy contándoles cuando me casé. Me casé hace 20 años. Entonces me acabo de casar. Estoy retomando la historia, mejor dicho. Me acabo de casar. Y está esta preocupación: ¿cómo voy a sostener a esta esposa? Todavía mis hijos no habían nacido. ¿Cómo va a ser esto? Y tenía esta lucha de la que les he contado, que yo sentía que los recursos se me estaban acabando. Por favor, préstame otro micrófono que ya no puedo más con. Lo intenté. Ok. Tenía esta lucha: ¿cómo voy a mantener a mi esposa? No sé quién está recién casado y quizás hay una pareja aquí que esté recién casada y tú como hombre estás en este asunto. ¿Y cómo que, de dónde es que va a venir los recursos con los que yo voy a darle a mi familia un buen colegio, una buena vida? Y estaba yo empezando mi matrimonio, ¿y dónde es que va a salir? Y de pronto aparece un negocio. Alguien me prestó un capital y yo empecé a prestar plata al interés. Empecé a prestar plata al interés y me empezó a ir súper bien con el negocio. Y entonces empezó a venir paz a mi corazón. Por fin, ya no voy a tener que preocuparme más por este tema económico, porque ya este dinero me está yendo súper bien, me está yendo súper bien. Porque ya era un hombre que tenía una relación tenía mucha familiaridad con la palabra de Dios. Y entonces, en ese mejor momento de ese negocio, empiezo a escuchar una voz. Y esta voz era clara: Carlos, vas a llamar a un número bien grande, con nombre y apellido, de personas en esa lista, y les vas a decir que ya no te deben nada. Que ya no te deben nada. Y además, Carlos, es tiempo que tú acabes con ese negocio. Eso no es lo que yo quiero para ti. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque me eché a llorar al piso. Estaba tan descontrolado llorando que mi mamá salió y fue y me vio llorando. Yo recuerdo, estaba en una terraza: hijo, ¿qué te pasa? Me vio tan descontrolado que fue y buscó a mi hermano. ¿Y tú crees que yo le voy a explicar a ellos? No, que Dios yo soy un tipo serio, a mí eso me da pena. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Yo estaba ahí en mi asunto, pero yo sabía que era la voz de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade consigo tristeza. Pero escucha una cosa: a veces confundimos la paz
Esta paz, cuando Dios nos habla, la confundimos con la incertidumbre que implica caminar hacia un lugar que tú no puedes ver y es a donde Dios te está llamando. O pregúntame si Jesús no tuvo que saber qué era la paz cuando estaba en Getsemaní. Dice que tuvo una angustia de muerte. Pregúntame si no se angustió Abraham cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pregúntame si Moisés, que tuvo que dejar la comodidad del palacio por ir detrás de una cantidad de esclavos. Hay veces que la voz de Dios viene con instrucciones específicas y no siempre es fácil seguirla. No siempre es fácil. Ahora, cuando llamo a todas estas personas, ocurren una serie de milagros extraordinarios. Resulta que habían algunas de esas personas que estaban orándole a Dios por meses porque estaban endeudados. Una de esas personas juntaron a otras personas para contarle el testimonio que Dios los había librado de esa deuda. Todo fue increíble, pero a costilla de la platica de Carlos Frejo. Y yo te podría decir: y al día siguiente revisé la cuenta y había... No, eso no pasó. No pasó. Tuve que dejar el trabajo porque yo escuché la voz de Dios, lo dejé. Y entonces entré en una empresa a ganarme en ese momento el mínimo. Yo era abogado, me había graduado, era muy buen estudiante de derecho, fui uno de los mejores de mi facultad, siempre fui un tipo brillante en la universidad. Con el tiempo yo me convertí en la cabeza de esa empresa. Y con el tiempo, al ser la cabeza de esa empresa, empezaron a venir unos negocios que hicieron que yo me empezara a ganar diario lo que yo había entregado a estas personas. Si yo no hubiera escuchado estas instrucciones, yo no hubiera caminado hacia el lugar donde Dios quería que yo estuviera para que se manifestara su voluntad en mi vida. Necesitaba escuchar y caminar en esa dirección. Y no te imaginas cuando tú empiezas a escuchar luego cuando Dios te habla y te dice cosas. Mira, esta persona que está ahí, ve y págale la universidad. Mira, esta persona que está acá, tienes que ir y no ha podido hacer compra. Ve y hazle una compra, paga esto. Y tú escuchas y empiezas a actuar. Y no escuchas porque estás rebosante de dinero. No, tú escuchas aunque no tengas y vas y lo haces porque sabes que son instrucciones de Dios. Y esto se oye fácil. Te voy a hablar de una que fue bien difícil para mí. No tiene que ver con plata. Tiene que ver más con... No sé, con ego será, no sé. Pero te estoy hablando hace 10 años, Living Room no existía. Y estoy yo en mi casa y empiezo a escuchar una voz. Y eso tiene que ver con un amigo que iba a salir a tener un encuentro sexual con una mujer que no era su esposa. Imagínate el man cambiado, feliz, perfumado, listo para salir. El Señor me habla: llámalo, Carlos, y dile que esto va a terminar en tragedia, que no lo haga. Yo: Señor, yo no voy a hacer esto. Yo no le voy a dañar el asunto a mi amigo. Yo no me voy a meter en esto. Yo no voy a quedar como un loco. No podía, o sea, era clara la voz de Dios. Era clara. Y yo fui y lo llamé y le dije: amigo, está pasando esto. Yo sé que usted es casado, tal, no lo hagas. ¿Y cómo crees que empezó Living Room? ¿Tú crees que desde chiquitico yo dije: yo quiero fundar una... Olvídalo. ¿No sabes la presión que ha sido dirigir esta comunidad? Me negué por 2 años, óyelo bien, 2 años negándome. 2 años Dios hablándome en las noches: Carlos, tú estás llamado a esto. No, a mí me aterraba la idea que me asociaran con un pastor. Me aterraba. No, Señor, no lo voy a hacer. Me levantaba en las noches y escribía libretas enteras de cosas que Dios me hablaba. No lo voy a hacer. 2 años negándome. ¿Qué tal que le hubiera dicho a Dios que no? Ahora tú dirás: Carlos, pero qué chévere poder escuchar esas instrucciones específicas. Si yo escuchara esas instrucciones específicas, también las obedecería. Escucha, amigo, ¿qué te hace pensar que tú vas a escuchar instrucciones específicas si no prestas atención a las generales que están ahí? En esa palabra de Dios está la opinión de Dios, la instrucción de Dios, la dirección acerca de tus pensamientos, acerca de tu mente, acerca de tu familia, acerca de tu esposa, acerca del dinero, acerca de la iglesia, acerca de tus hijos. Ahí encuentras su opinión, ahí encuentras su perspectiva. ¿Qué te hace pensar que tú vas a desarrollar la capacidad de escuchar instrucciones específicas si aún no atienden las generales? Escuché un día a Steve Furtick decir algo que me impactó profundamente. Él decía: si tú hicieras lo que ya sabías que tenías que hacer, no estarías esperando nuevas instrucciones de Dios. A veces venimos a este lugar expectantes que Dios nos hable y que Dios nos diga algo. Pero si hicieras lo que ya Dios te dijo que hicieras, no necesitarás nuevas instrucciones. Por ejemplo, desde el año pasado estamos hablando de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí meditan en la palabra de Dios todos los días? Hablamos de visualizar el año pasado las promesas de Dios. ¿Cuántos aquí visualizan?
Hablamos de darle gracias a Dios todos los días y la mañana desde que te levantes hasta la noche le vayas dando gracias a Dios por cada cosa y que vives en una atmósfera de agradecimiento. ¿Cuántos lo hacen? Empezando el año, yo aquí casualmente digo, cómprate una libreta y anota las manifestaciones de abundancia. ¿Cuántos han comprado la libreta? Pero va a predicar Carlos hoy, que traiga una palabra de Dios. ¿Y para qué quieres que traiga una palabra de Dios si lo último que tenías que hacer no lo has hecho aún? Entonces nosotros acumulamos información sobre información y no nos movemos hacia el destino que nos está esperando. Información sobre información sobre información sobre información, y eso se llama religión. Venimos a la iglesia, escuchamos una palabra, pero no actuamos en función de ella. Si hicieras lo último, lo que sabías que tenías que hacer, no necesitaras escuchar la voz de Dios. Y eso me recuerda gente que hoy es experta en dietas paleo. ¿Lo han escuchado? Miren a María José, que no estoy hablando, específicamente de ella no estoy hablando. Y expertos en dieta de ketosis. Y hay gente que se pone a investigar una dieta y de la otra y están en conversaciones hablando. Oye, si supieras, si hicieras lo básico que sabes que tienes que hacer, no tomes Coca-Cola y no comes perro caliente. Si escuchara la voz de mi esposa que te dice, no tomes Coca-Cola, no tomes Coca-Cola, con lo básico. Pero no, tú quieres ser un experto. Es ridículo que seas un experto hablando de ketosis cuando todavía no has dejado la gaseosa. Si hicieras lo que sabes, no tendrías que necesitar nuevas instrucciones. ¿Sabes que esta mañana di este mensaje? Fue increíble esta mañana, porque salí a almorzar con mucha gente, todos tomando Coca-Cola. Es increíble, se le dijo, definitivamente yo que me mato allá estudiando, sudando estoy aquí. Oye, ni siquiera por respeto que yo estoy ahí sentado por un día. O sea, como que ya se acabó la iglesia, ya ahora tiempo de la vida real. Y así es la vida, así es como tratas a tu esposa, así es como te mueves, así es como tomas decisiones. Ahora es curioso que tampoco esta mujer fue y le dijo a Jesús cómo tenía que hacer el milagro. Ella no sabía cómo Dios iba a suplir la carencia. Ella lo único que sabía era a quién acudir. ¿Cómo iba a ser? No, ella solo sabía a quién acudir. Pero tú y yo terminamos dándole instrucciones a Dios de cómo va a ser el milagro. Y estás orando, Señor, y lo vas a hacer de esta manera. Y entonces me va a entrar esta plata a la cuenta. Y también me va a entrar este otro negocio. Y me van a contratar en esta empresa. Y te pido que así sea. Y cuando así sea, yo voy a ir a dar el testimonio en el grupo una vez haya pasado. Y empiezas tú en tu oración a tú ser quien le da las instrucciones a Dios. Claro, como no puedes desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios, entonces terminas tú siendo quien le da la instrucción. Y se vuelve tu conversación un monólogo donde tú eres quien le da instrucciones a Dios. Y te frustras porque dices, Dios no hace lo que yo digo, esto no funciona. Imagínate tú, el rey de la creación, tú le das instrucciones a él y te frustras. Y la Biblia cuenta de un hombre, se llamaba Naamán, era el ejército, era un general del ejército sirio. Este hombre le da lepra, pero su empleada doméstica le dice, jefe, si usted fuera donde el profeta en Israel, este profeta podría orar por usted y la lepra se le quitaría. Él consiguió su gente, va a ir a Israel, sale de Siria a Israel con una comitiva de gente, este hombre general, a buscar que el profeta, y el profeta está en su casa, y de la forma más casual el profeta le dice a su empleado, oye, ahí viene Naamán, ve y encuéntrate con él en el camino y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Vas a ver ahí en Segunda de Reyes que dice que Naamán se molestó. Lo vas a ver. Y mira lo que dice: yo creía que el profeta iba a atenderme. Yo pensé que él iba a levantar su mano, la iba a mover sobre la lepra, iba a declarar sanidad en el nombre de su Señor, iba a invocar el nombre de su Señor. Yo creía que lo iba a hacer de esta manera. Y dice que se enfureció y dijo: ¿acaso no hay ríos en Damasco mejor que en Israel? Yo me hubiera bañado en esos ríos. Y dice la palabra que el hombre se dio media vuelta y se iba a regresar a su tierra. Estaba tan furioso porque no había sido sanado como él quería, que decidió no ser sanado e irse. Y tú escuchas esto y tú dices: qué ridículo, pero es exactamente lo mismo que tú y yo hacemos. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, y cuando no las hace viene frustración. Recuerdo que mi primer intento de salir adelante, como yo estudié Derecho y eso fue lo que estudié, yo pasaba por el Banco Agrario todos los días
Y recuerdo y le decía: Señor, ahí es donde yo voy a trabajar, tú me vas a dar un trabajo en el Banco Agrario. Y me fui por ahí y logré que me entrevistara el vicepresidente del Banco Agrario. Hice una entrevista excelente. Resulta que el tipo era vecino mío, me lo encuentro y me dice: Carlos, qué entrevista, ese trabajo es tuyo. Feliz, ese es mi trabajo, Señor, así es, tal cual como te lo dije, lo hiciste, qué chévere, Señor. Nunca me llamaron. Nunca. Ahora, ¿cuál es el problema, amigo? Si tú te empecinas en que Dios haga las cosas a tu manera, todo mi enfoque de ahí en adelante iba a estar en que ese teléfono sonara y me llamaran del Banco Agrario. Todo mi enfoque en que Dios obrara como yo estaba esperando. Y entonces mi mirada periférica, pierdo la posibilidad de mirar qué es lo que Dios quiere hacer, porque mi foco solo está en las instrucciones que yo le di a Dios. Y pierdo la posibilidad de mirar, de ampliar las alternativas a través de las cuales Dios quiere bendecirte. Porque estás enfocado en las instrucciones. Como no puedes escuchar, entonces das instrucciones. Y como das instrucciones, pierdes el foco. Yo no podía ver si el Señor quería que yo estuviera en el sector educativo, o en el sector de la música, o en la contratación pública. Cualquier otra cosa yo lo hubiera podido desechar, solo porque mi foco estaba en una respuesta que partía de unas instrucciones que yo había dado por mi cuenta. Y por último, y es otro patrón que se repite. ¿Cuál es el primer patrón que se repite? Instrucciones. El segundo patrón es que Jesús dijo que utilicen esa tinaja. Dice el versículo 6: cerca de allí, óyelo bien, cerca de allí habían 6 tinajas. Hay un patrón que se repite, y es que Jesús usa lo que está ahí. A la mujer que se le había acabado el alimento, le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y ella dijo: un poco de aceite. A Pedro, que no había podido pescar, le dijo: usa tus redes. A Moisés le dijo: ¿qué tienes a la mano? Usa tu vara. A esta mujer o estos novios que se les acabó el aceite, usen las tinajas. Tú y yo siempre nos enfocamos en lo que no hay, pero Jesús siempre se enfoca en lo que tienes ahí. Porque nuestra perspectiva latinoamericana es de carencia. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Siempre nuestro foco queda ahí, queda atrapado, porque miramos lo que tenemos, eso que tenemos, y lo comparamos con lo que necesitamos y decimos: no es suficiente. No es suficiente para mi sanidad, no es suficiente para mi prosperidad, no es suficiente para sostener a mi familia, no es suficiente para cumplir el llamado de Dios. Eso que tengo a la mano no es suficiente. Pero resulta que eso que tiene a la mano es distinto si está en las manos de Jesús, porque en las manos de Jesús Él lo va a hacer más que suficiente. Pero si tú lo tienes, pero si te enfocas en la carencia, solo en lo que no hay, quedas atrapado. Dice la Biblia que Jesús había hecho uno de los milagros más extraordinarios de multiplicación. Uno de los milagros más extraordinarios, donde de la carencia absoluta pasó a una abundancia extraordinaria. Había más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. No había nada que comer. Y Jesús dijo: ¿qué tienen ahí? Trajeron unos cuantos panes, unos cuantos peces. Y Jesús dijo: siéntense todos y empiecen a repartir. Comieron más de 15,000 personas con lo que estaba ahí, viendo el milagro palpable. Imagínate que tú eres uno de esos discípulos. Imagínate que estás con Jesús y Jesús te dice: reparte las canastas. Y tú estás viendo cómo se multiplica y cómo se multiplica. Y tú dices: ¿en serio esto está pasando? ¿En serio? Como cuando has tenido un milagro de Dios en tu vida, que dices: ¿en serio esto me está pasando? Y está pasando y está pasando, y multiplicación. Pero dice la Biblia que luego ellos se montan en una barca, después de haber visto que sobraron 12 canastas de comida, porque nuestro Señor es exagerado. Siempre es más que suficiente. Oye, ¿por qué tienen que sobrar 12 canastas? Porque Él siempre deja su sello: yo soy el Dios más que suficiente. Y entonces están en la barca y resulta que se dan cuenta que no llevaron pan. No sé por qué no cogieron de las 12 canastas, no lo entiendo, pero no llevaron pan. Y empiezan a discutir porque no había pan. Escucha lo que te dije al principio: cuando hay carencia, todo el mundo empieza a buscar culpables. Culpas a tu esposo, culpas a tu jefe, culpas la economía, culpas la política, culpas la corrupción, culpas a todo el mundo. Y ellos empezaron a culparse: fuiste tú, Pedro, tú lo debiste traer, no fuiste tú, Juan, no fuiste tú, Pedro. Y Jesús está ahí. Y esta es la típica mentalidad latinoamericana: culpando al gobierno, culpando a la derecha, culpando a la izquierda, culpando a los políticos.
La típica mentalidad de víctima. Y ellos culpándose unos a otros. Y Jesús les dice, ¿por qué discuten porque no tienen pan? Les dice, es como si tuvieran el corazón endurecido. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden escuchar. Están endurecidos. Oye, no se acuerdan. ¿Acaso no recuerdan que acabo de darle de comer a 5,000 personas? ¿Sabes qué les pasó a ellos? Lo mismo que a mí me pasó en el hospital con mi hijo. No importa cuántas veces hemos visto obrar a Jesús, cuántos milagros, cuando llega la presión por momentos lo olvidamos. Pero Él no está ahí para cuestionarte. Él está ahí para que a pesar de tus dudas puedas ver el milagro. Por eso no es tan importante que tanto creas o que tanto no crees. Lo importante es que Él esté ahí en la barca. Por eso asegúrate de que Él esté invitado a tu vida. Porque si Él está ahí, aunque tengas dudas, aunque tengas estas noches donde no crees, aunque yo haya puesto al médico incómodo y aunque el médico se haya asustado por mi cara dramática, no importa cuántas veces he titubeado, cuántas veces he dudado, lo importante es que Él está ahí. Por eso quiero decirte que si esta noche tú estás agotado porque tienes temor del futuro, si estás aquí sientes que se te agotó la salud, que se te agotó la fuerza, que se te agotó el matrimonio, tienes miedo, si sientes que algo se murió en tu vida y está muerto, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en quien está aquí. Jesús está en medio de nosotros esta noche porque su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Ese Dios de la multiplicación está aquí. Si esta noche dejas de ver la carencia y te enfocas en Él, tú vas a ver la multiplicación de Dios en cualquier área. Escucha esto, Living Room. La Biblia dice que esta fue la primera señal de Jesús. La primera, y que a partir de este día Jesús empezó a mostrar su gloria y sus discípulos empezaron a confiar en Él. Fíjate que no dice el primer milagro, dice la primera. ¿Por qué la primera señal y no el primer milagro? Porque una señal muestra algo más profundo que el hecho en sí mismo. Una señal significa que esto está señalando algo más allá de lo que estás viendo por encima. ¿Tú sabes qué significaban esas 6 tinajas? El número 6 significa el número de la imperfección, el número del hombre. Esas tinajas eran usadas para la purificación de los judíos. Era una práctica fariseica. Estas tinajas representaban un Dios que demanda, que siempre está demandando limpieza, que siempre está demandando santidad, que para relacionarte con Él siempre tienes que ir y lavarte y limpiarte. Está representando carga, religión, fuerza. Siempre está representando que tú no tienes acceso directo, que siempre tienes que estar con cuidado. Está representando un sistema donde eres juzgado y por eso, como eres juzgado, tienes que limpiarte antes de entrar a la presencia de Dios, porque siempre hay juicio sobre ti. Eso representaban esas tinajas. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, óyelo bien, que este sistema que es conocido como la ley vino por Moisés. ¿Por quién? Pero la ley y la gracia vinieron por Jesús. ¿Tú sabes cuál fue la primera señal de Moisés? La primera plaga de Moisés fue que él convirtió el agua del Nilo en sangre. Fue la primera plaga en Egipto. Entonces esta ley hizo que el agua se convirtiera en muerte, pero Jesús con un nuevo sistema ahora hace que el agua se convierta en alegría y vida. Por eso Él te dice, sabes que todos tus pecados fueron lavados y perdonados, y ahora este Jesús no trae condenación ni vergüenza, sino que trae vida. Escucha esto, Él no llegó a esa boda a traer vergüenza sobre los novios. Él no llegó a culparlos porque ustedes no calcularon bien, porque no sacaron bien las cuentas de sus invitados. Él no llegó a cuestionar al maestresala, tú no hiciste bien tu trabajo, debiste atender a los novios. Él no llegó a traer vergüenza, Él llegó a quitar la vergüenza. Este Jesús no viene a avergonzarte por tus pecados. No, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que entender esto. Si tú estás aquí esta noche y vienes por primera vez y quizás me escuchas hablar y dices, no, esto es de gente que está muy cercana a Dios, yo he cometido muchos errores, no sabes todos mis antecedentes, no sabes mis adicciones, no sabes por cuántas camas he pasado, no sabes cómo ha sido mi vida sexual, no sabes cómo ha sido mi relación, no sabes cuántas cosas malas he hecho, no tienes ni idea.
Dice la palabra también en Romanos que donde abunda el pecado, donde abundan las cosas malas que tú pudiste haber hecho, sobreabunda la gracia de Dios. Por este vino representa eso, que donde abunda la condenación, sobreabunda la gracia, sobreabunda el favor. No importa cuántas malas decisiones tomaste, la gracia es mayor, es más que suficiente para conducirte directo a los brazos del Padre. Él te estaba esperando. Esta es la noche que Él hizo para limpiar todo tu pasado y decir: aquí estoy con los brazos abiertos para recibirte y para traer mi abundancia sobre tu vida. Si tú lo crees, yo te pido que tú cantes esto con todo tu corazón y le digas: Señor, gracias. Me perdonaste. O cántelo